Ahora, para lo que es la semana 2, acá tenemos una explicación de lo que son la materia de esta semana. Primero, tenemos lo que son los tipos de contabilidad. Aquí hay que distinguir dos grandes tipos. Primero van a estar lo que es la macrocontabilidad y la microcontabilidad. Lo que es la macrocontabilidad es la contabilidad nacional, todo lo que es la contabilidad que se lleva de un país entero o incluso del mundo entero. Esto analiza diferentes factores que tienen que valorarse desde el punto de vista de los gobiernos para lo que son las decisiones macroeconómicas, lo que son exportaciones, importaciones, Producto Interno Bruto y demás. Dentro de cada país o dentro de lo que es la economía nacional, vamos a encontrar lo que es la microeconomía. Ya estos son para pequeñas unidades económicas. Cuando hablamos de pequeñas unidades económicas, estamos hablando, por ejemplo, de Walmart, cuando estamos hablando de Samsung, incluso de Huawei. ¿Por qué? Porque no representan los movimientos económicos de un país entero, sino de una actividad en específico, aunque la empresa es grande, cabe recalcar. Ahora, en las pequeñas unidades económicas, el objetivo principal de la microcontabilidad es brindar información para la toma de decisiones. Todo lo que nosotros ejecutamos dentro de esta microcontabilidad y dentro de la contabilidad que llevamos en las empresas, que es parte de la micro, el principio fundamental es brindar información a la gerencia, a los puestos de control, para que ellos realicen la toma de decisiones. Ahora, podemos distinguir que hay contabilidad pública, que es la que va a estar básicamente ejecutada por distintas administraciones públicas, y lo que es la contabilidad privada, que va orientada a la empresa. Ahora, diferencias entre esas dos. Primero es que la contabilidad pública no anda buscando la generación de utilidades en cuanto a la parte monetaria, sino a la generación de bienestar del país. Por ejemplo, si usted pone a pensar en el Ministerio de Educación, en esa contabilidad que se lleva ahí son controles sobre los dineros que se van a ejecutar en proyectos como en construcción de escuelas, colegios, compra de útiles escolares, pago de salarios, etc. Si a ellos les sobra dinero en algún año, se dice que es un superávit. O sea, son dineros del presupuesto que no se ejecutaron. Ahora, ese superávit se puede utilizar para otras cosas. El gobierno puede reversarlo y regresar a arcas del Estado. Al menos que ya esté demostrado que es para un proyecto en específico y que el fondo solo esté ahí a la espera para que se apruebe todo lo que es la ejecución de dicho proyecto, como una construcción de un centro educativo. Ahora, si hay un déficit, que ya ahí sería como la pérdida dentro de lo que es la contabilidad pública, si hay un déficit, simplemente se les aprueba un presupuesto extraordinario brindándoles más recursos para que logren sufragar ese déficit. ¿Cuál es el punto de vista aquí? Dentro de las empresas públicas no es delito que haya un déficit, o sea que el dinero, que haga falta dinero pues para lo que son sus actividades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una institución pública no anda buscando generar utilidades, sino bienestar dentro de la población. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, las únicas instituciones que logran generar recursos, podemos estar hablando de lo que es el Ministerio de Hacienda, que son los que cobran impuestos. Ellos son los que tienen un ingreso directamente. Ya si hablamos de la Caja Costarricense, ellos tendrán un ingreso cuando cobran lo que son todo lo de los seguros, las cargas sociales y demás, pero ellos no sobreviven solo con eso. También reciben parte de lo que es el presupuesto nacional. Ahora, dentro de lo que es la contabilidad privada, esta sí va orientada a una empresa privada.
¿Y qué se busca en estas empresas? La eficiencia. O sea, obtener los mismos resultados con el más bajo costo. O bajar los costos sin sacrificar calidad. Eso es muy importante. Ahora, en una empresa privada sí se anda buscando esa utilidad. Entonces, todas las decisiones que vamos a tomar va a ser en visión de generar esa utilidad. Ahora, dentro de esa microcontabilidad, sea pública o privada, vamos a tener distintos tipos de usuarios. Acá podemos verlos. Usuarios internos y externos. Los usuarios internos comprende a todas aquellas personas u órganos que utilizan la información desde dentro de la empresa para la toma de decisiones en la dirección de la misma. Entonces, personas de dentro de la empresa, empleados, dueños, etcétera, que están dentro de la empresa y utilicen esa información contable, se consideran usuarios internos. Ahora, los usuarios externos son los que están fuera de la empresa. Entonces, ¿quiénes son los que van a obtener información contable de la empresa que no sean empleados o personas relacionadas directamente? Bueno, vamos a hablar de futuros accionistas o accionistas que no están presentes dentro de la administración de la empresa, acreedores, todo lo que son proveedores, prestamistas, clientes, inversores, empleados de la administración pública. ¿Por qué? Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda nos solicita a nosotros declaraciones de impuestos en las que ponemos toda la información de los estados financieros, con el fin de determinar cuánto es el impuesto que nosotros necesitamos pagar al Ministerio de Hacienda para estar al día con eso. De igual manera, los bancos nos van a solicitar nuestras declaraciones de impuestos para determinar si somos o no somos sujetos para un crédito. Entonces, esos son los usuarios externos. De igual manera, el nivel de detalle de la información no es el mismo para los internos que para los externos. Usualmente los usuarios externos les damos informes más generales, mientras que los internos manejan unos informes muy específicos y muy detallados. Ahora, dentro de lo que es la microcontabilidad vamos a ver otros tipos de contabilidad. Pasamos, por ejemplo, acá con lo que es la contabilidad de costos. La contabilidad de costos, en resumen, es la contabilidad que manejan las empresas industriales. La contabilidad de costos nos ayuda a medir el coste de un artículo producido por la empresa. Va a tener diferentes rubros que hay que tomar en cuenta en el proceso, desde los materiales que yo compré para elaborar un producto, la mano de obra, todo lo que son los costos indirectos de fabricación, que estamos hablando de que si usamos máquinas que utilizaron electricidad, que si se utilizó agua dentro de la producción, todo eso tiene que estar ahí contemplado. ¿Para qué? Para determinar el precio final que yo puedo cobrar por ese artículo. Pongámoslo así. Si usted compra una bolsa de arroz para una soda en la que ese arroz lo va a cocinar, el costo del arroz, el kilo de arroz que usted compró, tiene que sumarse a todo un proceso con el fin de determinar en qué precio tengo que vender yo ese arroz ya cocinado. ¿Por qué? Porque ese arroz, además de la materia prima principal, también va a necesitar agua, aceite, sal, olores, puede ser ajo o lo que deseen echarle,
y luego va a llevar cierto tiempo de cocción en el cual una olla arrocera, para ponerlo en un ejemplo más sencillo, va a utilizar electricidad. Tengo que ver cuánto es el costo de esa agua que necesité para cocinar el arroz, el costo de esa sal que necesité para echarle el arroz. Ya sé que no es mucha, pero es parte del costo. La cantidad de aceite, el costo que tuvo la cantidad de ajos que yo le eché, el costo que tuvo el consumo eléctrico durante el proceso de cocción. Y otro detalle muy importante, una bolsa de arroz está dentro de la canasta básica, es exento, o sea que cuando yo lo compro no paga impuestos. Posteriormente puede que llegue a pagar un 1% de impuestos, pero eso ya es un costo que habría que asumir después. La cuestión aquí es que una vez que usted cocina esa bolsa de arroz, ese arroz cocido que usted vende en la soda ya no es exento, ni puede estar con tarifa de canasta básica si llegara a estar con el 1%, sino que va a ser totalmente gravado, ya al 13%. ¿Por qué? Porque ese artículo ya no es el mismo arroz que usted compró, sino que sufrió un proceso de transformación, lo cual hizo que cambiara de categoría. Ahora, eso es parte de lo que es la contabilidad de costos, darle una transformación a la materia prima para obtener un producto nuevo. Ahora, la contabilidad financiera. Básicamente la contabilidad financiera se encarga de elaborar estados financieros, estados contables. ¿Para qué? Para terceras personas. Presentar esa información a inversionistas, reguladores públicos, etc. Ahora, esa información financiera tiene que presentarse conforme a las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Ya acá estamos hablando de que esta parte o este tipo de contabilidad simplemente se va a enfocar en lo que es la elaboración de esos estados financieros. Ahora, ¿puede una empresa tener dos tipos de contabilidad? Perfectamente. Una empresa industrial va a tener la contabilidad de costos, pero también tiene que tener una parte de contabilidad financiera para poder brindar todo lo que son los estados contables a terceras personas. Ahora, contabilidad fiscal. Esta parte de la contabilidad fiscal es una parte primordial. Básicamente, cuando hablamos de contadores, la mayoría de las personas piensan que nuestro trabajo es únicamente la parte fiscal, todo lo que son las declaraciones de impuestos ante el Ministerio de Hacienda. Pero no es así, nuestro trabajo abarca muchas cosas más. El detalle está en que sí, la parte fiscal es la que es más apremiante. ¿Por qué? Porque hay que brindar, por ejemplo, en el caso de las declaraciones del impuesto al valor agregado, se manejan unas fechas de presentación idénticas al impuesto que había antes del impuesto sobre las ventas. Nosotros tenemos que los 15 de cada mes mandar un reporte. Por ejemplo, en este caso, para el 15 de marzo, nosotros tenemos que mandar un reporte de impuestos de lo que es el mes de febrero. ¿Cómo? Detallando cuánto es el monto de las ventas, cuánto es el monto de las compras, los montos de impuestos pagados y cobrados durante ese tiempo, sacar la diferencia y reportar el monto a pagar de IVA. Y obviamente el dueño de la empresa o el cliente nuestro tiene que ir a pagar esos impuestos en cualquier bien de servicios, en cualquier banco. Todo el proceso se hace por internet. Pero no solo eso, también hay que hacer lo que son las declaraciones de renta. Esa es una vez al año, se presentan los 15 de diciembre. Entonces, tomo 2020. De enero a diciembre es un año y tengo hasta el 15 de marzo del año siguiente, en este caso 2021, para presentar la información de ese año, el total de ventas, total de compras, total de gastos y la utilidad o pérdida que se haya dado. Y en el caso de tener utilidad, está bien, ahora sí, ¿cuánto de impuestos sobre la renta debo pagar?
Eso es parte de lo que es la contabilidad fiscal. También presentamos declaraciones informativas, lo que es la de 151 para algunas empresas. Ya ahora, con la creación de lo que fue la factura electrónica, ese requisito de presentar declaraciones informativas se ha ido quitando de muchas empresas. Ahora lo que nos enfocamos más que nada es en elaborar esas declaraciones para lo que es el régimen especial agropecuario. Este tipo de contabilidad es básicamente para terceros, exclusivamente enfocado a lo que es la parte del Ministerio de Hacienda, pero es la que todo el mundo lleva. ¿Por qué? Porque existen multas bastante altas por no tener un correcto desempeño de esta función. Si usted no presenta declaraciones en forma y tiempo, hay unas sanciones bastante cuantiosas que nos van a cobrar, y es lo que todo el mundo hace. La contabilidad fiscal. Muchos no llevan el resto de las contabilidades porque no les interesa. Pero tomando en cuenta que la importancia que conlleva la contabilidad no es solo la parte de los impuestos, sino la información que me brinda a mí como dueño para la toma de decisiones. Algo que me lleva al siguiente tipo, lo que es la contabilidad administrativa. También se conoce como contabilidad gerencial. Ahora, este tipo de contabilidad se diseñó y se adaptó ¿para qué? Para la información y el control. Por ejemplo, para elaborar arqueos de caja, para hacer control de inventarios, para realizar controles en gastos. Todo eso está aquí. Básicamente estos informes no nos llegan a servir si llegaran a salir, por ejemplo, de la empresa, aunque eso no debe darse. Pero el detalle es que estos informes que se elaboran dentro de la contabilidad administrativa no van a trascender fuera de ella. ¿Por qué? Porque son de uso interno. Son utilizados por los administradores y los propietarios. ¿Para qué? Para juzgar y evaluar cómo va la empresa conforme a lo que se había planeado en un inicio. Cuando uno crea una empresa, uno realiza una planeación sobre qué actividades se van a elaborar, y se elaboran proyecciones para saber cuánto es el dinero que yo voy a estar invirtiendo en esa actividad y cuánto van a ser las ganancias que yo voy a obtener. Entonces, con base a todas estas informaciones que ellos piden y controles, van a evaluar si las metas, si esas proyecciones se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo, tienen que corregir políticas, metas u objetivos que se hayan establecido, o incluso también parte de las actividades que elabora la empresa para tratar de cumplir esas metas. Incluso no hay que verlo todo desde el punto negativo. Puede ser que al evaluar la empresa veamos que nos está yendo mejor de lo que se creía, y entonces tenemos que buscar metas más ambiciosas para poder alcanzar. Y es un importante elemento de control, porque usted, al realizar arqueos periódicos, al estar revisando que los documentos que se meten en gastos sean correctos, vamos a estar cuidando posibles errores o malintenciones de personas que quieran robarnos dinero o ver una disminución importante dentro de nuestros recursos. Ahora, eso es lo que tenemos para lo que son los tipos de contabilidad. Ahora lo que tenemos que ver son los tipos de sociedades que existen en Costa Rica. Ahora, dentro de lo que cabe recalcar, para usted montar un negocio tenemos dos opciones. Puede inscribirse ante el Ministerio de Hacienda a título personal, que si usted va a las oficinas del Ministerio de Hacienda, o en los últimos tiempos, lo primero que le van a decir es que mejor busque un contador primero, para que lo asesore en cuanto a cómo se va a inscribir, desde cuándo se va a inscribir y cómo va a realizar la contabilidad. Ya ellos no lo hacen de oficio, por lo menos a como lo hacían antes. Entonces ya
muchas personas no caen en el incumplimiento porque iban y se inscribían y pasado un año lo buscaban un contador y se dan cuenta que debían 12 declaraciones y ya estamos hablando de que es una multa alta y ahora son 12 declaraciones, es un monto bastante considerable que le iban a cobrar de sanciones. O la otra opción, además de ser persona física, o sea, inscribirse a título personal con cédula del registro, la otra opción era crear una sociedad. Ahora, una sociedad tiene sus ventajas y tiene sus defectos. Ahora, cuando hablamos de una sociedad, puede ser sociedad anónima, responsabilidad limitada, comandita, etc. Pero cuando hablamos de una sociedad, una persona jurídica, hay que crearla con un abogado. Desde ahí, ok, tenemos que hacer ese trámite, pagarle al abogado para que crear esa sociedad. Y es un monto de servicios profesionales y además de eso de timbres y todo lo demás. Ahora, desde ya ahí tenemos una erogación adicional que no habría que hacer con él, haciéndolo a título personal. Luego, hay que elegir el tipo de sociedad que usted quiere crear. Y ahí tenemos distintos tipos en los que hay que escoger. Lo otro, si usted se inscribe como persona física, o sea, sin sociedad, tiene una renta exenta de unos 3 millones y algo al año. 3.180.000 por ahí al año. Ahora, ese monto va a ir subiendo año con año. El detalle es, por ejemplo, que si yo me inscribo a título personal y tengo una ganancia de 3 millones de colones durante este año 2020, ahora el 15 de marzo no tengo que pagar ningún monto. Estoy libre de impuestos porque todavía estoy dentro del tramo exento. Ahora, una sociedad no tiene ese beneficio. Entonces, al no tener ese beneficio, una sociedad al tener los mismos 3 millones de utilidad en los que yo dije que no tenía que pagar porque estaba exento como persona física, esa sociedad va a tener que pagar un 10%, más o menos. Puede ser unos 300.000 colones de impuestos. Ahora, ya con lo que fue la aprobación de la ley que creó el impuesto al valor agregado y todo esto, se dieron unas modificaciones. Ahora es menos del 10%, pero es escalonado. Siempre puede andar en unos 250.000 colones de impuestos. Pero, ok, a pesar de que ha bajado, no bajó hasta cero. Que eso es a lo que voy. Sigue sin haber tramo exento. El detalle es que entonces, si usted, ya sabiendo esto, que esas son algunas de las desventajas que puede tener una sociedad, tiene que conocer las ventajas. Estamos hablando de que al ser una persona jurídica totalmente independiente de usted como dueño, como persona física, cualquier litigio judicial, cualquier pérdida, lo que son sus bienes personales, van a estar protegidos por el detalle de que la sociedad, el negocio, va a estar inscrito a otra persona jurídica aparte de usted. Luego, es más sencillo nombrar a una persona responsable, un administrador, si usted no tiene el tiempo para manejar el negocio en persona, y que esa persona se dedique a lo que es la parte del negocio. Se le dan los derechos, lo que es un poder para que pueda hacer transacciones en el banco, incluso con lo que es la sociedad. De eso, dentro del mismo banco se puede tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque usted establece una cuenta y puede ponerla no necesariamente a nombre del administrador, sino a nombre de la sociedad, y poner personas que tienen autorizados a lo que es el retiro de dinero de esa cuenta. De esa manera usted tiene
no necesariamente tiene que estarse presentando por cada transacción bancaria que se haya que realizar en el negocio. Usted puede seguir con cualquier otra actividad. Entonces, eso es una ventaja. También, que todo lo que es una sociedad, ya posteriormente para lo que es los dividendos, usted se recoge las ganancias de la sociedad y esos dividendos, si ya pagaron la parte de los impuestos de parte de la sociedad, son libres de impuestos para usted. Se meten dentro de los ingresos no gravables en su declaración personal. Entonces, muchas empresas manejan sociedad. Por ejemplo, hablemos de Walmart, hablemos de McDonald's, hablemos de, por ejemplo, el BM, los supermercados grandes. ¿Por qué? Porque tienen varias sucursales, tienen varios responsables, tienen varias personas que se encargan de la administración de esos diferentes sucursales. Y es más sencillo crear una estructura jurídica alrededor de todo ese negocio que estar inscrito a nombre de una sola persona. Y de esa manera sus dueños permanecen anónimos. Parte de la protección que se le da a las personas que tienen esos negocios. Ahora, cuando hablamos de una sociedad anónima, no es que no hay manera de conocer quiénes son los dueños, porque un abogado puede consultar esa información en el registro de la propiedad. Incluso hay que estar manteniendo actualizado lo que son los libros, el registro de accionistas todos los años, ante el registro de la propiedad. El detalle es que no va a salir mi nombre directamente implicado en los documentos comerciales, como por ejemplo las facturas. Si usted va a una factura de McDonald's y la revisa, va a decir que esa pertenece a la sociedad Arcos Dorados de Costa Rica. Una sociedad puede que sea de una sola persona, un solo dueño, que sea dueño de todas esas empresas, o puede que tenga varios dueños. Ahora, empezamos con los tipos de sociedad. Esta empresa individual de responsabilidad limitada es el primer tipo que tenemos. Ahora, hay sociedades de responsabilidad limitada y hay sociedad individual de responsabilidad limitada. Son dos tipos diferentes. La diferencia está en las siglas que se utilizan. Ahora, este tipo de sociedad es para una empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, es una entidad que tiene su propia autonomía como persona jurídica, pero no pueden adquirir acciones de otras empresas de esta índole. Ahora, para efectos del impuesto sobre la renta, el dueño de esta sociedad tiene que meterlo en su declaración personal. Aquí ya vemos un defecto, porque si yo estoy creando una sociedad para mantener esas acciones o esos ingresos aparte de mi contabilidad personal, esta no lo contempla así, esta se revuelve todo. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedad está hecha para un solo dueño. Solo una vez logré ver una sociedad de este tipo. Y fue porque el dueño la creó por error, porque fue un error del abogado que en vez de crear una de responsabilidad limitada, creó una individual de responsabilidad limitada. Entonces, básicamente esto es muy difícil de llegar a ver, una sociedad de este tipo, porque tiene estos defectos, por así decirlo, que no es lo que anda buscando uno en una sociedad. Ahora, esta igual se constituye por medio de escritura pública, el nombre de la empresa, y también debe de ponerse la frase empresa individual de responsabilidad limitada o las siglas EIRL. Ya acá tenemos lo que es la parte, lo del capital, el domicilio de la empresa, si queda autorizada para abrir sucursales o no, dentro y fuera del país, el capital, cuánto es el dinero con el que va a empezar, los bienes o valores que van a pasar a ser de propiedad de la sociedad, el objeto al cual se dedicará la empresa, o sea, a qué tipo de actividad comercial se va a dedicar,
la duración de la empresa, cuándo es la fecha de iniciar operaciones. Y si se omite ese dato de cuándo va a empezar operaciones, se toma por efecto de que inicia en el momento en que se inscribe en el registro público. Eso es muy importante porque cuando voy a inscribir esta sociedad ante el Ministerio de Hacienda, mi fecha de inicio de actividades tiene que coincidir con la que diga el registro público. Luego, el nombramiento de un gerente, de una vez, que puede ser por el tiempo de duración de la empresa o por periodos, eso se va a indicar ahí. Y el gerente puede ser o no el dueño de la empresa. Tendrá facultades de apoderado generalísimo y no podrá sustituir su mandato salvo que lo autorice la escritura. Sin embargo, podrá conferir poderes judiciales. Además de las anteriores regulaciones, existen otras que están en el Código de Comercio. Todo esto que estamos viendo acá está sacado directamente del Código de Comercio. Ahora, de las sociedades de nombre colectivo. Este tipo de sociedad es relativamente común. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedad se crea cuando hay varias personas que están como socios para un negocio. Usualmente ustedes lo pueden llegar a ver en empresas, más en despachos profesionales y empresas de tipo de servicio profesional. ¿Por qué? Porque esta razón, este tipo de sociedad va a llevar el nombre y el apellido, o solo el apellido, de uno o más socios, con el aditamiento y compañía, u otra expresión equivalente que indique la existencia de más socios, si los hubiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted ve Cascante y Asociados? Un despacho contable quiere decir que está uno de los dueños, que es Cascante, y hay otro adicional. O puede que diga Cascante y Mora, o Mora, Vargas y Asociados. Entonces, ahí ya vemos que hay un aditamiento que hace ver que hay más socios, si es que los hubiera. Puede decir y compañía, y asociados, etc. Entonces, a eso es a lo que se refiere esas sociedades de nombre colectivo. Igual, lo que son los requisitos para la sociedad pueden encontrarlas en lo que es el Código de Comercio. Ahora, el otro tipo que tenemos acá es la de la comandita. Una sociedad comandita. Este tipo de sociedad tiene socios comanditados o gestores. ¿Qué les toca a ellos? La representación y administración. Y por socios comanditarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los comanditados o los socios gestores es similar a la de los socios colectivos. Son socios que tienen que poner el trabajo, tienen que administrar, tienen que estar ahí dentro de la empresa trabajando. Mientras que los comanditarios queda limitada al monto del capital suscrito. ¿Qué es lo que pasa? Yo como comanditario solo tengo que poner el dinero, mientras que los demás socios no están poniendo dinero, o puede que sí lo estén poniendo, pero no es necesario. Los demás socios gestores tienen que estar poniendo su trabajo. Por ejemplo, este tipo de sociedad es como empezó Microsoft, es como comenzó Bill Gates. Él comenzó en una cochera con un amigo programando computadoras. Y hubo una persona que les compró acciones, pero esa persona no sabía nada de programación. De hecho, estuvo dentro de la empresa 15 o 22 días. Después de eso vendió sus acciones y cabe recalcar que Bill Gates llegó a ser millonario, pero el otro no, porque se retiró del negocio antes. Entonces, los comanditarios son los que ponen el capital de trabajo, mientras que los comanditados
son los que ponen el trabajo para sacar adelante esa empresa, esa idea. Y ya aquí vemos que este capital de la sociedad en comandita debe necesariamente ser aportado por uno o más socios comanditarios, los que deben aportar el dinero. O también está la opción que sea por esos socios comanditarios y además de eso por los socios gestores o comanditados. De igual manera, para mayor detalle pueden verlo en el Código de Comercio. Ahora, viene lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué tenemos con esta sociedad? Muy sencillo. Esta sociedad es la que los socios responden únicamente con sus aportes, salvo en los casos que la ley amplíe esa responsabilidad. O sea, no es de responsabilidad ilimitada, como algunas que vimos anteriormente, sino que ya la limita simplemente a los aportes. No tienen por qué asumir pérdidas ni responsabilidades civiles y demás, salvo que la ley lo amplíe, un juez lo indique. Ahora, pueden tener una razón social, o sea, tener un objeto social, o denominarse por su objeto, o por el nombre que los socios quieran darle. Y será requisito indispensable, en todo caso, el aditamiento de responsabilidad limitada o las siglas SRL o bien LTDA. Luego, el capital social estará representado por cuotas nominativas que solo serán transmisibles mediante formalidades señaladas en el Código de Comercio. Ya es diferente a lo que es parte de lo que son las acciones. Y de igual manera, estos son los artículos del 75 al 101 que podemos ver en el Código de Comercio para más información de esta. Ahora, viene la parte de las sociedades anónimas. Esta es la más utilizada en Costa Rica. Puede tener puede tener la cantidad de acciones que usted quiera. Puede crear una con 1000, 5000, 10,000 acciones. Puede ponerles el precio que usted quiera, venderlas en la bolsa de valores. Los socios solo se les obliga al pago de sus aportaciones, no tienen por qué estar vinculados con mayores requisitos ni representaciones ilimitadas ni nada de esto. Ahora, esta sociedad requiere que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo menos una acción. Eso sí es un requisito mínimo. ¿Quiere decir que hay sociedades anónimas con un solo dueño? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser que se creó la sociedad, ok, para crearse tiene que haber por lo menos 2, pero uno de ellos le puede comprar la acción o las acciones al otro y ya quedar como dueño único o dueño mayoritario, algo así como está Elon Musk ahorita, ¿verdad? Dueño mayoritario, casi exclusivo de todo lo que es las empresas Tesla y demás que tiene, como lo que es la SpaceX. Ahora, el valor de cada una de esas acciones tiene que aportarla en efectivo el día que se suscribe a la sociedad. Si usted dice que 1000 colones cada acción, ese día tiene que haber 2000 colones ahí. Y que quede pagado integradamente el valor de cada acción suscrita, que haya de satisfacerse en todo o en parte con bienes de distinto numerario. O sea, puede ser con efectivo, puede ser con bienes, artículos que se vayan a utilizar para la empresa. Ahora, esta igual se tiene que suscribir ante lo que es el registro. Tiene que llevar las siglas SA. Es un tipo de sociedad muy flexible, muy dinámica. Se puede utilizar bastante en muchos tipos de empresas. El detalle es que sí hay que estar actualizando lo que es el propósito para el cual se crea, si llegara a cambiar. Luego,
Esto de acá, esa como está en el Código de Comercio. El detalle es que ya cambió, porque cambió el año pasado, cuando se aprobó lo que fue la ley del IVA, también venían otras leyes que cambió lo que es el periodo fiscal. Ya no es del 1 de octubre al 30 de septiembre cada año, sino del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso sí es un cambio que, por lo menos de momento, en el Código de Comercio no está, pero sí está en lo que es la parte de Hacienda, para tenerlo claro. Luego, esta sociedad, esta figura jurídica, al ser de la más utilizada en Costa Rica, es la que más tiene partes entre lo que son los accionistas, las asambleas de accionistas, la administración, y está regulado desde el artículo 102 hasta el 225. O sea, hay más de 100 artículos dentro del Código de Comercio dedicados a lo que es la sociedad anónima. Ahora, el último tipo ya que vamos a ver es la parte de la representación de las empresas y sociedades extranjeras y del traspaso de su territorio, de su sede, al territorio nacional. Este tipo de sociedad se crea, por ejemplo, cuando una sociedad anónima extranjera quiere venir al país a iniciar actividades. Ahora, McDonald's no es un caso de estos, porque McDonald's, Burger King, entre otras de esa índole, venden lo que son franquicias. Por ejemplo, yo voy a la Musmani y les digo que quiero comprar una franquicia, me cobran 50 millones de colones, les digo dónde lo quiero, y ellos se encargan de buscarme local, de capacitarme todo el personal, remodelar el local, meter los equipos, meter la caja registradora, inscribirlo ante Hacienda y darme las llaves simplemente para que yo al otro día inicie operaciones. Listo. Y la inscribo, puede ser en una sociedad o a título personal mío. Eso es lo que hace McDonald's. Por eso la sociedad de McDonald's en Costa Rica se llama Arcos Dorados de Costa Rica. Y esa parte, eso es una franquicia. Si yo no pago el derecho anual de esa franquicia, lo pierdo. Algo así como hace algunos años salió una noticia de que Burger King iba a cerrar en Costa Rica porque los dueños de esa franquicia en Costa Rica no habían pagado los derechos anuales y ya les habían puesto una traba ahí para poder abrir los negocios. Estuvo como 2 días cerrado. Ya después pagaron la cuota y se acabó el problema. Entonces, son de esas cosas que sí hay que tomar en cuenta, pero ya cuando hablamos de Walmart Costa Rica, es así, viene desde Estados Unidos y creó una representación aquí para poder iniciar actividades. Ahora, toda empresa que quiera venir a Costa Rica desde afuera está obligada a constituir y mantener un apoderado generalísimo dentro del país para los negocios de la sucursal. Eso queda dentro de lo que es la escritura. También el objeto de la sucursal, el capital con el que va a iniciar, el nombre completo de los personeros o administradores y cuánto va a durar y cuánto dura la empresa principal, o sea, la información del registro en Estados Unidos, en este caso de Walmart. Y las sociedades extranjeras que se transfieren la sede social, o sea, la base de operaciones, la casa matriz a Costa Rica, pueden hacerlo en cualquier momento y retransferirla también. Pueden salirse de Costa Rica en cualquier momento hacia otro país y lo único es que tienen que presentar el documento de inscripción del registro mercantil, el certificado de acuerdo mediante el cual se tomó esa decisión de que la van a sacar. Y esto está regulado del artículo 226 al 233. Si pueden ver, son poquitos artículos. De hecho, no hay cobro de entrada al país ni de salida del país, que es parte de los atractivos que ven las empresas que vienen a elaborar actividades en Costa Rica, que no se les va a cobrar impuestos a la hora de que se van en caso de que no les sirviera la actividad.
podemos estar hablando de una, por ejemplo, la empresa Lala vino a Costa Rica y ahora ya hizo finalización de operaciones y va en retirada. Entonces eso es básicamente lo que son los temas que vamos a abarcar hoy. Y espero que cualquier duda o consulta me lo pueden escribir de una vez por lo que es el blog, los mensajes de la aplicación, y estamos para servirles.